Gloria a Dios. Bueno, hermanos y amigos que están siguiéndome a través de las redes sociales para seguir escudriñando la Escritura a través de estos estudios, parafraseando el Nuevo Testamento. Vamos a dar inicio a un estudio más, es el estudio número 27 y estamos en el Evangelio de San Marcos y vamos a empezar en el capítulo 8. Vamos a leerlo y así nos vamos a ir adentrando a la palabra, pero no sin antes ponernos en las manos de Dios. Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de mi Señor Jesús, en esta mañana me dispongo, Padre, a exponer tu palabra, me dispongo a dar a conocer, Padre, el mensaje que tú tienes a través de toda tu santa y bendita palabra. Padre, te pido que tú unjas mis labios, que me des el entendimiento y la sabiduría para poder exponerlo. Yo solamente quiero ser un instrumento en tus manos, Señor. Asimismo, también te pido por todos los que están allá en las redes sociales, que están mirando estos estudios, te pido que les abras el entendimiento también, Señor, y que puedan entender tu bendita palabra, para que se conviertan de sus malos caminos, se arrepientan y tú los salves. Y aquellos que ya han sido salvos, te pido que tú les aumentes la fe, pues tu palabra dice que la fe nos viene por el oír tu bendita palabra. Romanos 10:17. Padre, me pongo en tus manos, háblanos, Señor. Dame esa capacidad para exponer tu palabra, para que en todo seas tú glorificado. Pues te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Asimismo te pido por mis hermanos, Rómulo Ayala, por mi hermano Javier Cabul, allá en Línea de Fuego, allá en Plan de Ayutla, por mi hermano Seth Roral en Patalcal, Guatemala, por esos tres grandes siervos, Señor, que Padre son fieles a tu palabra. Te pido que les abras el entendimiento y que reprendas toda obra del diablo que quiera levantarse en contra de ellos, Señor, para que ellos puedan, Señor, entender tu palabra. Señor, hazles saber que estoy con ellos, que nunca me he olvidado y ni me olvidaré de ellos, Señor, y que estoy clamando a ellos constantemente a ti para que obres en sus vidas. Bendícelos grandemente, a Rómulo Ayala, a Seth Roral, Javier Cabul y a mis demás hermanos, a Jimel Pérez también allá en Los Naranjos, Señor. Padre, a mi hermano Auli Lotepac, allá en Chiapas también. Te pido que obres en sus vidas, Señor. Me pongo en tus manos y te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a darle lectura al capítulo 8, verso 1, y tiene como tema, como título, alimentación de los 4,000. Jesús hizo un milagro aquí al alimentar a 4,000 personas. Dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos dijeron 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también lo pusieren delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que había sobrado 7 canastas.
Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Bueno, aquí en este punto que nos habla el apóstol Marcos, nos hace ver de ese milagro tan grande que hizo Jesús en presencia de sus discípulos y de todos aquellos que le seguían para escucharle. Vemos aquí cómo dice que de lejos habían ido a verlo y estaban en pleno desierto. Eso se muestra que verdaderamente se gozaban de escuchar la palabra de Dios, cómo le seguían. Y dice que ya era tarde y no podía mandarlos sin comer. Y les dijo a sus discípulos, denles de comer. Y lo sorprendente es que dicen ellos, pero ¿de dónde les vamos a dar a toda esta gente? Aquí en el desierto, ¿de dónde? Y Jesús les pregunta si tenían algo ahí, pan. Y le respondieron que sí, que tenían 7 panes. Y unos cuantos pececillos. Y podemos ver, ¿verdad?, cómo el Señor Jesús dice que agarró los peces, los panes, los bendijo y mandó que se recostaran en tierra por grupos ahí y les dio a sus discípulos que los pusieran enfrente y comieron, se saciaron. Y todavía dice que les sobraron como 7 canastas. Eso es solamente para que nosotros nos demos cuenta, los que hemos creído en Jesús, que cuando nosotros seguimos a Jesús, no tenemos que preocuparnos de nada respecto a todo, tanto al alimento como en el trabajo, si no tienes trabajo, en todo. ¿Por qué? Porque el Señor mismo Jesús en otros pasajes nos dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia y que todo lo demás iba a venir por añadidura. Entonces, cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, a creerle a Jesús, creer en Jesús y creerle a Jesús, es cuando la palabra, las promesas de Dios se hacen real en nuestras vidas. Estos milagros son para los incrédulos, aquellos que no creen, para que vean que para Dios no hay nada imposible. Quizás estés pasando necesidad. Bueno, yo te invito a que busques del Señor. Él puede hacer los milagros mismos que hizo en aquel tiempo, los puede hacer hoy, mañana y siempre, porque Dios no cambia. Vamos a seguir leyendo otro tema. La demanda de una señal. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Venían a tentarle. Siempre la gente religiosa duda de la verdad. ¿Y qué hacen? Vienen a hacerle caer, a tentarle. Eso lo hicieron con Jesús y eso lo siguen haciendo hoy en día. La gente religiosa no está contenta cuando la verdad llega, porque les lastima, les incomoda y les encara, les hace ver su falsedad. Y eso no les gusta. Y siempre se van a levantar. Dice, y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto les digo que no se dará señal a esta generación. Dice que los fariseos, cuando fueron, comenzaron a discutir con él y le pidieron señal del cielo. Y Jesús dice que gimiendo en su espíritu, o sea, se sintió mal porque sabía que ellos no pedían señal porque creyeran en él, sino para tentarlo. Y Jesús dice, y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? ¿Por qué pide señal? Si no creen, ¿para qué quieren señal?
Y Jesús les dijo, de cierto les digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Otro punto. Aquí vemos que Jesús, lo que nos enseña que Jesús no atendió a sus peticiones, porque no eran porque de verdad creían en Él, como les decía, sino era para tentarlo. ¿Y qué nos dice Jesús que debemos de hacer nosotros? Igual, este es el ejemplo. Jesús es ejemplo a nosotros. ¿Qué nos enseña? Que también nosotros, cuando encontremos ese tipo de gente religiosa aferrada a sus sectas, aferrada a sus dogmas, y cuando quieran saber algo, nosotros, dice la Escritura, así como Jesús, dejarlos, irnos. En otro pasaje lo menciona Jesús, donde dice que donde no nos reciban, donde prediquemos la palabra y no nos reciban, que nos salgamos de esa casa o de esa ciudad. Es lo mismo que hace aquí. A él no lo recibían y querían ver señal. ¿Y qué hizo? Como no le creían, los dejó así. Y es lo que debemos nosotros de hacer. Es lo que debemos de hacer. Otro pasaje dice, contesta al necio conforme a su necedad y deja al necio en su necedad. ¿Qué hizo Jesús aquí? Les contestó de acuerdo a su necedad. Les dijo, ¿por qué pide señal esta generación? Y luego les dice, de cierto les digo que no se les dará señal a esta generación. Y los dejó y se fue. Es lo que debemos de hacer los verdaderos cristianos, porque la palabra de Dios no es para estarla rebajando, no es para estar ofreciéndole a la gente continuamente. Si ya les hablaste una, dos veces y no atienden, déjalos. Se van a perder por su necedad. Pero tú estás haciendo tu trabajo de predicar el evangelio. Vamos a ver otro punto. La levadura de los fariseos. Oigan, la levadura. Dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de los Herodes. De la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús, les dijo, ¿qué discuten? ¿Porque no tienen pan? ¿No entienden ni comprenden? ¿Aún tienen endurecido su corazón? Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen y no recuerdan. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogieron? Ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? Ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo ahora no entienden? Aquí Jesús se molestó con ellos porque Jesús les estaba diciendo que se guardaran de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Cuando habla de levadura, sabemos, levadura literalmente es la que se le pone a la masa de harina de trigo para hacer el pan, para que esponje y esté suavecito y se pueda comer. Un pan sin levadura está duro. Entonces, aquí Jesús les dijo solamente esas palabras, que se guardaran de la levadura de los fariseos. La levadura quiere decir la enseñanza, la hipocresía que ellos tenían. La enseñanza de ellos iba a fermentar
y iba a hacer daño. Esa es la levadura, la hipocresía, la falsa enseñanza. Y Jesús les estaba diciendo que se guardaran de ellos, de esa enseñanza, de esa hipocresía y de la levadura de Herodes. Dice, y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Ellos pensaban que porque no habían llevado pan, Jesús les estaba diciendo esas palabras. Pero aquí vemos que no era así, porque después, cuando Jesús se dio cuenta de lo que ellos pensaban, Jesús mismo les dijo, ¿por qué discuten? ¿Porque no tienen pan? ¿No entienden? ¿No comprenden? O sea, les dijo, ¿cuántas veces les he hablado? Ya miraron los milagros que yo he hecho. Cuando se alimentaron 5,000 y sobraron 12 canastas de pan. Cuando se alimentaron 4,000 con 7 panes y unos cuantos peces y sobraron 7 canastas. Entonces, con 5 panes, perdón, y sobraron 7 canastas. Por eso les dijo, ¿qué discuten? ¿No, porque no tienen pan? ¿No entienden ni comprenden? ¿Aún tienen endurecido su corazón? Oigan, esa es palabra. ¿Aún tienen endurecido su corazón? ¿Qué nos está diciendo a través de esas palabras el Señor Jesús? Que cuando la gente verdaderamente no busca a Dios de todo su corazón, no busca al Señor Jesús, esa gente es como los fariseos y como el rey Herodes, hipócritas. Y ese tipo de gente no entiende la palabra. ¿Por qué no la entiende? Aquí lo vemos a través de estas palabras que dijo Jesús. ¿Aún tienen endurecido su corazón? Porque la gente que no entiende la palabra es porque tiene endurecido su corazón y no ha entrado la palabra. Y ahí nos referimos al Señor Jesucristo. Él es la palabra. Y por eso les dijo estas palabras. Ustedes tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Y así es la gente religiosa. Lee la Biblia, lee, pero no entiende. Mira, pero no percibe. Y no recuerdan. Ahí les menciona cuando partió los panes. Entonces, cuando habla el tema es la levadura de los fariseos, se está refiriendo específicamente a la hipocresía y a la falsa enseñanza. Porque Jesús mismo les dijo, ustedes van en busca de un prosélito y finalmente lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Por eso dice, guárdense de la levadura, o sea, de la enseñanza y de la hipocresía. Ese es el punto aquí. Seguimos leyendo, otro punto. Verso 22, Marcos 8:22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos, y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Aquí vemos cómo Jesús sanó a esta persona. El Señor hace los milagros de muchas formas. Aquí vemos que a este ciego dice que cuando le llevaron ese ciego para que lo sanara, dice, y le rogaron que lo tocara, dice. Entonces, tomando la mano del ciego, Jesús lo tomó de la mano, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos,
le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Fíjense qué cosas, ¿no? Escupiendo en sus ojos. Aquí hay algo, ahorita se me vino a la mente. Hay algo, hay un mensaje aquí en estas palabras. Cuando Jesús, ellos lo llevaron, cuando le llevaron ese ciego, le rogaron que lo tocara. ¿Por qué? Otras personas lo tocaban. La mujer esta del flujo de sangre nomás tocó el manto y era sanada. Al tocar los enfermos sanaban. Los endemoniados, aquellos, los 10 leprosos que sanó, no lo tocaron. Tan solo creyeron, iban caminando. Entonces, aquí ellos, los que le llevaron a ese ciego, ¿qué le dijeron? Tócalo. Eso nos muestra que estaban encerrando a Jesús solamente en esa forma de sanar, que lo tocara para que fuera sanado. Pero Jesús sana de muchísimas formas. Hemos visto en el Evangelio de San Mateo, en los demás estudios, cómo hacía los milagros. Pero aquí me sorprendió la forma como lo hizo. Y estaba yo ahorita leyéndolo y se me vino a la mente el por qué. Así es como Dios obra, como Dios nos abre el entendimiento. Yo nunca hubiera pensado esto, lo que ahorita voy a explicarles. Dice que tomándolo, cuando lo llevaron, le rogaron que lo tocara. Jesús lo agarró de la mano, lo tocó y no fue sanado. ¿Qué hizo Jesús? Cuando lo tomó de la mano, le sacó fuera de la aldea. Lo sacó. Y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima. Lo sacó y escupió en sus ojos y le puso las manos encima. Y le preguntó si veía algo. Él responde, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Ok, ¿por qué piensan ustedes que Jesús escupió en los ojos? Yo una vez escuché a una persona en un video, escuché decir que lo que Jesús estaba haciendo ahí al sanarlo, al escupirle los ojos, que era algo asqueroso. Fue un video de ese desgraciado Cash Luna, de allá de Guatemala. Ese perro fue el que dijo esas palabras, que era asqueroso. Ahí me dio coraje de escuchar eso. Ahorita que lo estoy leyendo, dice cómo le escupió en los ojos. Pero, ¿por qué en los ojos? Bueno, una de las razones, porque la gente, ahí en los ojos, la persona que estaba ciega, cualquier persona le caía mal. A un ciego, el mundo lo detesta. Lo ve como algo, lo menosprecia, algo asqueroso, algo más cuando el ciego no puede ni necesita de la gente que lo lleve. Bueno, entonces, en los ojos donde estaba ese mal, eso repugnante para el mundo, Jesús mostró a través de eso, al escupirle, estaba mostrando
que de lo más asqueroso que tú puedas mirar en este mundo, no hay nada imposible para Él. Aunque vieras que, como dijo ese perro, que era asqueroso, no era asqueroso, porque Jesús sabía lo que estaba haciendo. El mensaje que nos estaba dando es que en lo que el mundo ve asqueroso, de eso Dios se manifiesta con su poder y su gloria. De lo más asqueroso. Simplemente vemos los 10 leprosos, era algo asqueroso. No les escupió. ¿Qué hizo? Los sanó por su fe, porque ellos decían que si tan solo pudieran llegar a donde Él estaba, podían ser sanados. Iban camino a donde Él estaba, y al ir caminando, dice que ellos se vieron uno a otro y se vieron que estaban ya sanos, y ya no llegaron. Entonces, a Jesús no lo podemos encerrar a que los milagros son de una sola forma y así deben de ser. No. Aquí entonces escupió y lo hizo mirar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que de lo más vil, lo más menospreciado, es donde Dios se manifiesta, donde manifiesta su poder, donde nos llama para su servicio, lo más vil, lo más menospreciado. Y ahí lo vemos, como a ese hombre menospreciado por ser ciego, fue que Jesús se manifestó, y no lo tocó para sanarlo porque como se lo pidieron. Jesús lo sanó como Él quiso, no como le pidieron. Y muchas veces la gente ora, hace oraciones, pero ya con su mente preconcebida lo que quiere, y quiere que así sea. Y nosotros no vamos a mandar a Dios cómo haga las cosas. Él es soberano y Él va a hacer las cosas como Él le parezca, de acuerdo a su santa y perfecta voluntad. No lo sanó al tocarlo, pero lo sanó al escupirle. Y siempre nos va a sorprender. Después vamos a ver otro pasaje donde sana a otro, algo parecido, pero con tierra. Lo vamos a ver después, cuando llegue el tiempo. Seguimos. Cuando ya sanó al último, en el verso 26 dice que ya que lo sanó, que ya lo hizo ver claramente, lo envió a su casa. Y le dijo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. O sea, ¿por qué lo sacó de la aldea? ¿Qué es aldea? Es un pequeño grupo de casas, unas 20 casas, 30 casas. Esa es una aldea. Ahí Jesús salió de la aldea, se sacó a aquel hombre fuera, que nadie lo viera, y ahí fue donde escupió en su cara y en sus ojos, dice, escupió en sus ojos y le puso las manos encima. O sea, Jesús le escupió en sus ojos y le puso las manos, o sea, Jesús puso sus manos de Jesús encima de sus ojos. Así fue como lo sanó. Y le dijo, no entres a la aldea, que no te vean, ni lo digas a nadie en la aldea. Pero eso nadie lo puede callar. Eso no puede quedar oculto. Todo lo que el Señor Jesús hizo no puede quedar oculto. Nadie puede quedar callado ante las maravillas, los milagros que Dios hace. Seguimos, otro punto, verso 27. Salieron Jesús y sus discípulos por la aldea de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que yo soy? ¿Que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. O sea, eso respondían. Jesús les preguntó, ¿qué dice la gente quién soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y le respondieron sus discípulos, pues dicen que eres Juan el Bautista, dicen que eres Elías,
Dicen que eres algún profeta. Entonces él les dijo, Jesús les vuelve a preguntar a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Pedro le dijo a Jesús, tú eres el Cristo. Y Jesús les dijo que no dijeran a nadie. Verso 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. También les dijo, de cierto les digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya venido el reino de Dios, venir con poder. Hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Aquí vemos en este punto, Jesús estaba ya preparándolos para anunciarles que iba a morir, que iba a ser entregado en manos de los pecadores, que los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas, y lo iban a matar, pero que al tercer día iba a resucitar. Se los dijo claramente. Y cuando les dijo estas palabras, todo lo que le iban a hacer a él, todos ellos, los fariseos, los sacerdotes, los principales, dice, y los escribas, dice que entonces Pedro le tomó aparte a Jesús, o sea, le llamó, ven maestro. Dice, y comenzó a reconvenirle. Comenzó a reconvenirle. Reconvenirle quiere decir que le empezó a decir que no permitiera eso, que jamás le sucediera eso, porque pues no quería que su maestro sufriera esa muerte. Pedro lo hacía de un buen corazón, porque no deseaba ver a su Señor, su maestro. Por eso le decía, empezó a reconvenirle. Pero él, o sea Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, o sea que Jesús volvió a donde estaban los demás y Pedro, pues lógico, lo siguió, porque dice que aquí entonces fue cuando le dijo delante de todos. Pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino las de los hombres. Aquí el Señor Jesús le dijo a Pedro que era Satanás. Quítate de delante de mí, Satanás,
porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Jesús no le estaba diciendo a Pedro que Pedro literalmente era Satanás. Jesús le estaba diciendo a Pedro ahí que él estaba siendo usado por Satanás para que no se llevara a cabo el plan de Dios. Porque ya estaba escrito, ya estaba profetizado que él tenía que padecer así. Él solamente les estaba anunciando que el tiempo se acercaba de que se cumpliera esa profecía. Pero Pedro no le gustaba, se compadeció de él, sintió compasión por él, y por eso le dijo, le empezó a reconvenir, que no permitía, que no, jamás te suceda esto. Pero aquí vemos cómo cuando Jesús le dijo que quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino la de los hombres. Jesús estaba diciéndole a Pedro que el que estaba influenciándolo a él a hablar esas palabras era Satanás. Porque Satanás hace que todo el mundo ponga su mirada en las cosas de este mundo, no en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, de este mundo. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Que el diablo siempre va a usar tus emociones. El diablo es tan astuto para usar lo que tú menos piensas. Aquí, ¿quién pensó, aparte del Señor Jesús, porque Él lo sabe todo, quién pensó que era Satanás el que estaba influenciando ahí a que no le sucediera eso? Jesús lo pudo mirar porque al diablo no le convenía que Jesús muriera y resucitara, porque aquí le dijo que a los 3 días iba a resucitar, que lo iban a matar. El diablo no quería que le sucediera eso a Jesús, que muriera y resucitara, porque al morir y resucitar nos estaba dando a nosotros el perdón de pecados y vida eterna. Porque Él estaba llevando los pecados de nosotros y resucitaba para darnos nueva vida. Y el diablo no quería eso. Y por eso usó a Pedro para decirle que no le pasara eso. Por eso uno debe de ser muy astuto, muy sabio, para mirar las cosas como el diablo está hablando, para que no se cumpla la obra de Dios o para difamar a Dios. Viene a mi mente ahorita un ejemplo, cuando Pablo andaba predicando, cuando aquella mujer que tenía espíritu de adivinación, dice la Escritura que al mirar a Pablo y a Bernabé, dice que les dijo: estos hombres que ven aquí son siervos del Dios Altísimo, que les anuncian el mensaje de salvación. Y eso lo repetía constantemente y por días andaba atrás de ellos, de Pablo y Bernabé. Esa mujer que tenía espíritu de adivinación era esclava de unos hombres que les daba muchas ganancias, porque cualquier persona que quería saber algo del futuro, ella les decía. Cualquier cosa que tenían perdida o algo querían saber, ella les decía. Y dice que obtenían muchas ganancias con ella. O sea que esa mujer tenía espíritu de adivinación. Por eso cuando miran a Pablo con Bernabé, dice que al mirarlos luego publicó a la gente que esos hombres eran siervos del Dios Altísimo, que les anunciaban el mensaje de salvación. Ahora, ¿qué hizo Pablo? Los siguió por muchos días. Pablo al principio no dijo nada, no pudo mirar luego cuál era
el propósito de esa mujer. Pero dice que lo siguió por días. Entonces Pablo se dio cuenta que era el mismo diablo que estaba usando a esa mujer para que cuando ellos anunciaran el evangelio, toda la gente les creyera. Hasta ahí vamos bien, porque ese es el punto, que predicar el evangelio y la gente lo crea. A esa mujer le creían todo, porque tenía años de hacer eso. Entonces, cuando ella les anuncia que ellos eran siervos del Dios Altísimo y que anunciaban el mensaje de salvación, pues toda la gente le iba a creer. Pero ¿qué iba a pasar después cuando Pablo se fuera de ahí y dejara ya establecida iglesia allá y todos se convirtieran? Después, de una forma muy astuta, iba a hablar otras cosas para arrancar lo que se les había sembrado. Y como ella le creía en todo lo que decía, Pablo se dio cuenta que ese era el peligro. Decía verdad, pero iban por otro lado. Así hay muchas, la mayoría de las religiones te hablan parte de verdad, pero una verdad a medias es más peligrosa. Es más peligrosa que una mentira. Una verdad a medias. Pablo lo entendió. Esta mujer estaba hablando la verdad, pero tenía otro propósito, porque era, como le dijo aquí a Pedro, aparta, quítate de delante de mí, Satanás. Y ahí fue lo que Pablo hizo con esta mujer. Dice que se paró enfrente de ella y le dijo: te ordeno en el nombre de Jesús que salgas fuera de ese cuerpo, espíritu de adivinación. Y en ese instante salió el espíritu de adivinación y la mujer quedó tirada, pero ya sin tener el espíritu de adivinación. Y sus amos, porque ella era esclava, sus amos ya no podían ganar dinero, porque se les había acabado su negocio. Entonces, bueno, ya después lo leeremos en Hechos. Esto solamente vino a mi mente para recordarles como ejemplo que debemos de ser astutos y mirar cómo vienen las cosas. Mirar no nomás lo que se mira al frente, sino lo que hay detrás. Eso es lo más importante, lo que está profundo, escondido. La palabra de Dios tiene muchas cosas profundas, escondidas, que solamente con el conocimiento espiritual es que lo subtraemos, no con el intelecto. Aquí vemos cómo Jesús le dijo esas palabras. Les mencionaba yo del ciego, cómo lo trajeron y cómo lo sanó Jesús. Ellos decían: tócalo. A Jesús tú no lo vas a mandar lo que quieres que él haga. Le puedes pedir y él en su infinita misericordia te puede responder como tú quieres, pero no muchas veces, no siempre. Entonces eso hay que tener siempre en mente. Aquí vemos cómo le dijo Jesús a Pedro que era Satanás el que estaba obrando en él, para detener la obra de Jesús. Dice, y luego llamó Jesús a la gente y a sus discípulos y les dijo: oigan, y esto va para nosotros también y para ustedes que me están oyendo allá, que me están mirando en su pantalla de televisión o en su celular. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, Marcos 8:34, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea que si de verdad quieres ser un cristiano es el que sigue a Cristo. Y lo sigue pero obedeciéndole, no haciendo lo que tu gana se te dé, o enseñando lo que tú piensas que está bien, lo que tú crees y no lo que Dios dice. Jesús les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Que tú pones primero las cosas de Dios antes
que tu propio bienestar, que tus propios intereses. Eso es negarte a ti mismo, que dejas de hacer lo tuyo por hacer las cosas de Dios. Dejas de atender a tu familia por atender las obras de Dios. Ahora, no digo que sea malo, sino los extremos son malos. Todo tiene su tiempo. Yo en lo personal, yo dejo mi familia y salgo lejos a predicar el evangelio. La Biblia dice que el que, lo miraba ayer precisamente estudiando, donde dice que el que tenga esposa haga como si no la tuviera. O sea, ¿qué quiere decir? Que tienes esposa, pero que hagas como si no la tuvieras. O sea, que no te centres solamente en tu familia, en lo tuyo, sino que tienes que aborrecer. Es lo que está diciendo aquí. Que debes de negarte a ti mismo. Dejar de estar con tu esposa, con tu familia, para ir a predicar el evangelio. Y tome su cruz, dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Qué es la cruz? Literalmente no te está diciendo que agarres una cruz y la lleves cargando. Aquí está diciendo que tomes tu cruz. La cruz es sinónimo de sufrimiento. En aquel tiempo la pena máxima que se daba era la crucifixión. Por eso dice Jesús, tome su cruz, o sea, esté dispuesto a ser crucificado, a sufrir, y sígame. Cuando seguimos a Jesús vamos a sufrir. No siempre vamos a tener todo bien cómodo y todo, no. Vamos a sufrir. La Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y tribulaciones es sinónimo de sufrimiento. Eso es tribulación, sufrimiento. Y aquí Jesús dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es lo que el Señor Jesús quiere, que lo sigas de verdad, que prediques su palabra. Y luego pone el ejemplo en el verso 35. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Yo he estado predicando en muchas partes. Dios me ha estado mostrando muchas cosas. Me han amenazado muchas veces. Me han puesto comentarios muy obscenos porque les hablo la verdad. Me han amenazado que me están esperando para que yo vaya a varios lugares a predicar, porque saben, hay iglesias que se han formado, iglesias cibernéticas, que yo necesito ir para bautizarlos, para instruirlos personalmente por medio del internet. Esta iglesia cibernética de Jesucristo, por eso Dios puso en mi corazón que lo hiciera, y ha crecido. Hace un año, en el mes de octubre del año 2018, fue cuando Dios puso en mi corazón que empezara una iglesia cibernética. Y fue cuando yo anuncié en una predicación, anuncié a todos mis seguidores que iba a empezar. Dios había puesto en mi corazón eso. Y en ese video me comenta un hermano, que no era hermano, sino me comenta, ojalá y sea cierto, pastor. Y ya me menciona que porque donde él no había iglesia, nadie les hablaba. Y ahí empezamos. Ahí está la iglesia más grande que se ha formado. 13,000 miembros. Y me han amenazado. Mucha gente no quiere que yo vaya, porque les abre uno los ojos. Entonces, pero a mí no me interesa. Si Dios dice que yo vaya, yo voy a ir. ¿Por qué? Porque Él dice que su ángel acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y si aquí lo leímos aquí, que
el que quiera salvar su vida la perderá. Muchos me han dicho, pastores me han dicho, hermano, no se ande metiendo por allá, está muy peligroso, lo pueden matar. No ando por lujos, no ando por dinero, no ando por gusto, como muchos andan por gusto, andan en las ciudades. Muchos si llegan a ir a algunos pueblos así, y que son escasos los que van, pero van por dinero. Y yo ni voy por gusto, ni voy por dinero, yo voy por las almas. Porque ese es el mandato del Señor. Que vayamos a predicarles el evangelio. Y de gracia recibiste, da también de gracia. Entonces aquí dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Muchos no van allá porque sienten que los matan y no están dispuestos a morir. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Ahí está la respuesta. Todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. ¿Qué es lo que yo ando haciendo en aquellos lugares? Y son varios, iglesias grandes. Allá en Colombia me han estado invitando, allá mi hermano de allá de Colombia, Lloret, en Argentina, más hermanos que están siguiéndome en muchos lugares, pero esos hermanos me han pedido que vaya, que cuando voy para allá, que necesito ir, que necesito estar allá para hacer campañas, pero yo voy cuando Dios lo pone en mi corazón. Yo sí, humanamente la gente dice, pues yo voy, pero no, yo quiero ir cuando Dios lo ponga, si es que lo pone, porque es cuando va a haber bendición, es cuando vas seguro que no vas a perder tu vida, y si la pierdes, como dice el apóstol Pablo, el morir es ganancia. Un siervo de Dios cuando muere, estando en obediencia a la palabra, estando en función de la palabra de Dios, sale ganando. Entonces, por eso Jesús aquí dice que el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por causa de él y del evangelio la salvará. Y luego pregunta, y esto va para aquellos que andan viviendo de la gente solamente, pastores que conozco en muchos lugares, evangelistas, que según son evangelistas y andan evangelizando las iglesias. Dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué sirve que anden por allá ganando dinero, teniendo lujos y todo, pero no porque Dios te los da, sino porque tú cobras por vender la palabra? Dios me ha dado a mí muchas cosas, pero es Él el que me lo ha dado, no porque yo ando afanado sobre eso. Y aquí lo dice bien claro, ¿de qué le aprovecha a esa gente? Ni lo disfruta y está siempre afanado a lo material, y no le aprovecha de nada, aunque gane todo el dinero del mundo, no es feliz y se va a perder su alma. Y luego dice el verso 37, ¿qué recompensa va a dar el hombre por su alma? ¿Podrá decirle a Dios, te compro la salvación? Viene a mi mente aquel mago Elimas cuando vio que por la imposición de las manos se recibía el Espíritu Santo. ¿Qué le dijo a Pedro? Dice, dame de mí ese poder, véndemelo. Y le ofreció dinero. ¿Y qué le dijo Pedro? Tu dinero perezca junto contigo. Dice, y arrepiéntete, porque en hiel de amargura te veo. Y ahí este hombre le caló, porque ya lo había seguido. Él era mago, toda la gente de allá lo conocía como un famoso, al igual que la mujer aquella de espíritu de adivinación. Este mago lo conocían y se hacía pasar por grande. Así hay muchos hijos del diablo que se hacen pasar por grandes apóstoles, grandes evangelistas, profetas. Y cuando ahorita solamente hay evangelistas, pastores y maestros. Evangelistas. Hay don de profecía también, pero los evangelistas son aquellos que andan abriendo terreno, que andan en lugares
como Felipe fue por el etíope al desierto, cuando debemos de ir por aquellas almas que no se les ha predicado. Ese es un evangelista que lleva el evangelio a donde no se ha predicado, como Pablo decía. Por eso me he esforzado para predicar el evangelio, dice, no donde ya haya sido predicado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Entonces ahí vemos cómo Pablo menciona que debemos de predicar el evangelio, no donde ya se haya predicado. Y qué desgraciados andan haciendo esos evangelistas predicando en iglesias. Van porque les den dinero. Hermanos, vamos a hacer una campaña evangelística. Y invitan a un evangelista y ahí va, te cobro tanto. Y ahí va el evangelista. Y toda la mayoría de la gente que llega son una que otra alma nueva. Una que otra. La mayoría son de otras iglesias que se reúnen para que haya más gente, para que se mire que hay gente. Porque la gente va donde hay gente. Y no es así. Dios te va a llevar, te va a poner en tu corazón lo que hagas. Yo nunca pensé que fueran a ganarse miles de almas a través de predicar la palabra por medio de por este medio, por la iglesia cibernética. Pero Dios lo puso en mi corazón. Yo no estaba relacionado con las redes sociales. Es más, ni el teléfono. Yo compraba de esos cacahuatitos. Era el que usaba yo para ir a México, para allá. Dije, pues no lo sabía ni usar bien. Pero gracias a Dios, Dios me dio entendimiento. Ahora traigo un buen teléfono, no para presumir, sino porque el servicio que me da, he aprendido a usarlo. Y estoy en las redes sociales. Me encuentras en Facebook, YouTube, Messenger, WhatsApp. Ahí me encuentras. Tengo mi página web. Ahí en YouTube, la Iglesia Cibernética de Jesucristo. Entonces, todo eso es bien importante. Es bien importante que lo entendamos. Y por eso sigue diciendo aquí, el verso 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aquí vemos que Jesús está advirtiendo de aquella gente que se avergüenza aquí en esta generación pecadora, dice, adúltera, el que se avergüence de él. ¿Cuántos y cuántos cristianos que les han hablado la palabra y les da vergüenza mencionar en su trabajo o mencionar donde quiera que son cristianos? Porque no quieren que se burlen de ellos. Y eso el Señor Jesús no lo permite, no lo acepta. Si te da vergüenza decir que eres cristiano, a Jesús también le va a dar vergüenza decir que eres de Él. Por eso es importante o que te llenes de la palabra para que vivas en santidad, o te sigas hundiendo en la inmundicia, sigas igual de mediocre, religioso. Porque esa gente religiosa, como decía yo hace un momento, una verdad a medias es peor que una mentira. Y esa gente religiosa es lo que hace. Predican la palabra a medias y hacen más daño que la mentira. Jesús lo dijo de otra forma. Jesús lo dijo: ojalá fueses frío o fueses caliente. Pero por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Ahí lo está diciendo. El tibio es el religioso. Es el que habla media verdad. Da la verdad a medias, porque él mismo la desconoce. Y es mejor que no sepas nada. Por eso dice, más les hubiera valido, hay de aquel que sabe y no lo hace, más le hubiera valido no haber sabido nada. O sea, que aquella gente que sabe la palabra y no busca llenarse la palabra,
Dios también lo va a desechar. Este es el estudio que Dios tenía para hoy, este día. Leímos todo el capítulo 8. Es el deseo de mi corazón que sea de bendición para tu vida. Y bueno, si tienes alguna duda, alguna pregunta, no dudes en llamarme. Soy el pastor evangelista Pedro Delgado y radico en la ciudad de San Antonio, Texas. Llámame, mi teléfono es área 210-831-1199. Si me llamas de México, se marca el 001-210 y luego el número 831-1199. Y con gusto atenderé tu llamado y responderé las preguntas que tengas, las dudas que tú tengas. Y si alguno quiere debatir algún punto que no esté de acuerdo, aquí estoy. Con gusto presentaré defensa del Evangelio, no de religión. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.